Tal como les anunciamos en el comienzo de nuestro informativo, vamos a recibir al doctor Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia de la República, con tantísimos temas para profundizar. Doctor, gracias por venir, un placer. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación y a la orden como siempre. Discusión presupuestal mediante, apareció nuevamente la imagen de Jorge Díaz, el todopoderoso, el hombre que concentra poder o que busca concentrar poder. El monje negro de la torre ejecutiva. Estoy casi que repitiendo textual, citando textual, algunos de los argumentos que se utilizaron en el marco de la discusión presupuestal. Todo esto por la Secretaría de Litigio Estratégico. ¿Le sorprendió la polémica? Sí. Porque no parecía ser algo que la previa... Me sorprendió la polémica porque lo que se pretende con la Secretaría de Litigio Estratégico ubicada en la Presidencia de la República, conforme se creó en la ley de presupuesto, busca hacer lo que pasa en el mundo. En el mundo los estados tienen instituciones, organismos o agencias que se encargan de lo que se conoce internacionalmente como abogacía del Estado. La abogacía del Estado en España tiene más de 100 años y defiende los intereses del Estado en juicio a nivel nacional, a nivel internacional. Presta asesoramiento al Poder Ejecutivo, o sea, desarrolla toda una serie de actividades y según nos dicen los propios colegas españoles, le ahorra mucho dinero al Estado. Le ahorra mucho dinero porque una defensa bien organizada, estructurada y armada del Estado en aquellos juicios que son estratégicos, le permiten ahorrar al Estado, no solamente en cuanto al gasto de honorarios de abogados, por decirlo de alguna manera, sino también en el resultado de esos juicios, si usted tiene una institución que funciona en forma sistemática. Pero pasa en España, es el caso de la abogacía del Estado en Brasil, que tiene incluso rango constitucional, de donde muchas de las disposiciones de este proyecto de ley salieron de ahí. Es el caso de la Procuraduría General del Tesoro en Argentina, que defiende los intereses del Estado argentino en el exterior en juicio. Por ejemplo, en el juicio que se está llevando adelante en los Estados Unidos contra la República Argentina por las acciones de YPF, donde Uruguay compareció como amicus curiae, o sea, como un tercero coadyuvante en el juicio de Argentina, digamos, contra estos particulares que están reclamando en Estados Unidos. Lo que se conoce como fondos buitre. Exactamente. En ese caso Uruguay compareció como amicus curiae de la República Argentina en ese juicio, junto con Chile. ¿Qué tiene que ver Uruguay con eso? El amicus curiae es una figura de alguien que comparece en un juicio sin tener un interés concreto en el juicio, pero de apoyo a una de las partes. Ese apoyo consiste sobre todo en la base argumental. ¿Por qué sucede pueden ser estados, pueden ser organizaciones civiles, pueden ser académicos, pueden ser personas ilustres, que tengan, bueno, interés de manifestarse en un juicio diciendo, bueno, yo comparto los argumentos que esta parte presenta y es más, agrego otros en aras de que se le dé la razón a esta parte. En el caso de Uruguay con Argentina tiene un interés particular, o sea, el caso de YPF para Uruguay tiene un interés, no particular, pero sí un interés general, porque en definitiva ahí lo que está en juego es ni más ni menos que la soberanía de un Estado, y si un juez de otro Estado puede tomar medidas cautelares que, entre otras cosas, por ejemplo, obliguen al Parlamento de un país a tomar una decisión, como es lo que se pretende en este caso. Entonces, digo, pero a ver, comparecimos con la Procuraduría Argentina, la Procuraduría del Tesoro, que defiende el interés del Estado. Pasa lo mismo en Perú. Pero la oposición dice que ustedes no quisieron cambiar dos palabras, que era cualquier tipo de información, el acceso a cualquier tipo de información. Yo no estuve en la discusión parlamentaria, estaba en el exterior cuando se dio la discusión parlamentaria. Si hay una cuestión de texto se analizará, nosotros hemos escuchado siempre las propuestas que han venido. Ya está. Bueno, va al ya Senado. está en una Cámara, estará en la otra, nosotros tenemos mayoría en el Senado, pero si se nos convence de que existen argumentos de que pueda haber que cambiar algún tema de redacción, se puede conversar. Si el tema de la redacción del acceso a cualquier tipo de información, ¿ustedes están dispuestos a cambiar? Yo no sé cuál fue el debate, no me quiero meter porque me estoy metiendo en la tarea de los compañeros legisladores que tuvieron 24 horas de corrido y muchas horas el sábado, según me contaron, discutiendo este tema. Hoy está aprobado. Ahora, si existe alguna sugerencia de modificación de redacción que implique consenso, la escucharemos, la analizaremos, como hicimos con la ley de lavado. O sea, fíjese usted que nosotros, cuando remitimos las leyes de lavado al Parlamento,
se nos hicieron, el senador Silva nos hizo 20 preguntas concretas sobre diferentes artículos de la propuesta. Los senadores, el senador Botana, el senador Bordaberry participaron en el debate haciendo preguntas concretas sobre el texto. Hubo que ir a un cuarto intermedio por razones de horario, y a la semana siguiente nosotros volvimos, respondimos las preguntas y le dijimos, por ejemplo, al senador Bordaberry y al senador Silva: esto que usted dice tiene razón, esto que usted dice tiene razón, proponemos un sustitutivo a los efectos de... Y se terminó votando al final en el Parlamento prácticamente por unanimidad en el Senado. Es decir, nosotros, este es un gobierno que escucha, que analiza. Obviamente, si no estamos de acuerdo, vamos a decir, no tenemos por qué aceptar cuestiones en las que no estamos de acuerdo, pero hemos negociado y renegociado. De hecho, a ver, usted fíjese que hace un mes atrás el tema era si el país va a tener presupuesto o no. Mes y medio. El Frente Amplio no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, la primera vez en la historia, es un gobierno débil, es un gobierno que no tiene rumbo. Mientras todo eso decían en análisis de politólogos, de políticos, de la silla vacía, sin rumbo, etcétera, ¿qué hicimos nosotros? Trabajar. Trabajar y trabajar. ¿Qué es trabajar? Renegociar Neptuno, cuando nos dejaron ese sapo los últimos 15 días del gobierno, cuando el gobierno entrante expresamente había pedido que no se firmara. Renegociamos Ferrocarril Central. Enfrentamos la ola de frío con el plan, un plan que por primera vez en la historia dejó las calles de Montevideo sin ninguna persona durmiendo en la calle durante todo el invierno. A partir del momento que se implementó como plan de emergencia. ¿Ninguna persona durmiendo en la calle? Durante el invierno le puedo asegurar que no quedaba nadie durmiendo en la calle. Los primeros días sí, que fue cuando ocurrieron los fallecimientos. Después que se implementó, después que el SINAE toma el tema, a partir de ahí no dormía nadie en la calle. Eso se rastrillaba, porque aparte, como era una situación de emergencia, se los invitaba, se los convencía, la mayoría terminaban yendo voluntariamente y más de uno fue compulsivamente al principio. Después, entonces, hicimos eso, pero no solamente eso, aprobamos la beca para los estudiantes, aún con el presupuesto del año anterior. Elaboramos el presupuesto. Usted fíjese que este gobierno elaboró el presupuesto con un Consejo de Ministros absoluta, total y completamente alineado. Más allá de que los compañeros ministros y nosotros mismos desde Presidencia hubiéramos querido o querríamos tener más recursos, todos entendimos la situación fiscal que tenía el país y realmente tuvimos un gobierno que estuvo alineado absolutamente en el Consejo de Ministros y luego en la bancada de la Cámara de Diputados. Se elaboró un presupuesto que se decía que no se iba a aprobar, se aprobó. En la Cámara de Diputados, que era donde no teníamos mayoría. Pero se aprobó en el Senado la ley de lavado. Se aprobó en el Senado la ley de la autonomía de la defensa pública. Se aprobó, se aprobó, ya es ley, la ley de la muerte digna. De la muerte digna. No quiero decir eutanasia porque sé que no es el concepto correcto. Entonces digo, a ver, en todo este tiempo, lo que nosotros hicimos, mientras otros hablaban, nosotros trabajábamos. Que no había propuestas de iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, que había poco trabajo. Bueno, en una semana se aprobaron una serie de leyes al barrer y podríamos seguir. Se creó el SILCON, está trabajando ya prácticamente en los hechos la coordinación de la Agencia de Ciencia y Tecnología. Es decir, a ver, hicimos un montón de cosas. A ver, entre otras cosas, a pesar de que no existía Secretaría de Litigio Estratégico, resolvimos un tema de un arbitraje que las cuentas del Uruguay en Luxemburgo estaban embargadas y que ni siquiera nos fue notificado durante la transición. También les critican que algunas cuestiones que prometieron en campaña electoral no las cumplieron. Por ejemplo, el tema del ingreso de los funcionarios policiales, que se había hablado de la cifra de 2.000 automáticamente. Les hablan de la creación de los impuestos. Yo creo, acá hay varias cosas que son importantes. Primero, que hay cuestiones, yo no quiero volver a repetir lo de la Ferrari fundida y todas esas cosas, pero la situación fiscal que recibimos no fue la situación fiscal que nos dijeron que nos dejaban. Pero les mintieron. Bueno, nos dijeron, la proyección en septiembre del año pasado del déficit para este año era, creo que, de un 3%. Está bien, pero después de septiembre pasaron las elecciones, la segunda vuelta de la transición. Pero era la proyección que tenían, y la realidad era que no nos dijeron la mitad de la película. Había $1.000 millones que no nos dijeron que debían. Ese déficit fiscal hoy pasa el 4%. Y hay alguien por ahí que dice, bueno, sí, pero en realidad es el mismo déficit que Vázquez le dejó a la calle. Fantástico.
pero la calle sabía cuándo asumió cuál, y prometió bajar el déficit, bajar el gasto y bajar la deuda. Subió el déficit, subió el gasto y subió la deuda. Entonces, se trata de un tema de transparencia en el manejo de las cifras. Nos costó un tiempo entender cuál era el estado de situación. Entonces, yo estuve en la reunión con el ministro de Transporte cuando el ministro de Transporte dijo son 56 millones de dólares del ferrocarril central. Y el 28 de febrero le vi una intimación por el cobro de 150 millones de dólares. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, usted dice que Falial le mintió en la cara. Lo del ferrocarril central, sí. Porque usted sí dice, si yo estaba, no es que me contaron, yo me mintió en la cara. En la reunión nos dijeron que la deuda eran 56 millones de dólares con la ministra Echeverri. Y la intimación era por 150, no deben de ser ni 150 ni 50, probablemente haya, porque ahí hay un arbitraje, se está buscando una solución amistosa al resto. Pero, digo, a ver, lo de Neptuno, desatar el sapo jurídico ese, costó mucho. Ahora, trabajamos y tenemos resultados. Que cuando a mí me dicen, bueno, y que dicen fulano, mengano, que dijo, que dejó de decir, a ver, vamos a los hechos. Entonces, pero los hechos le dicen, usted en campaña dijo una cosa y después fue al presupuesto. Fantástico, y en el presupuesto lo que le dijimos fue, lo vamos a crear a los puestos policiales, no lo vamos a crear todos juntos del primer momento. Y se crean un montón de cargos en el Ministerio del Interior. O sea, el tema es, nosotros tenemos 63 prioridades de gobierno. Dentro de esas 63 prioridades de gobierno no se van a cumplir el primer día, porque es imposible, porque entre otras cosas estamos trabajando con el presupuesto del gobierno pasado. Recién el 1 de enero del 26 vamos a empezar a trabajar con nuestro propio presupuesto. Y en función de la situación fiscal lo que fuimos fue adecuar las 63 prioridades que tenemos, las fuimos ajustando, pero la gran mayoría está en trámite. Mire, de las que me correspondían a mí, sí, porque cada prioridad tenía asignada un órgano ejecutor de la prioridad. El SILCON está creado y está funcionando. El proyecto del Ministerio de Justicia está en manos del Presidente de la República. La Estrategia Nacional Antilavado está aprobada. La Ley de Lavado tiene aprobación en la Cámara de Senadores y seguramente se apruebe a la brevedad, conforme a los acuerdos que se arribaron, en la Cámara de Diputados. Empezó a funcionar la Convención Coordinadora contra el Lavado de Activos. Renovamos la CENACLAF. Se acaba o se va a designar en breve el gerente de la UIAF, que la UIAF estaba sin gerente en el Banco Central. Se van a reforzar los funcionarios en materia de se van a agregar 5 funcionarios a la UIAF en el Banco Central para reforzar el combate antilavado. Estamos desarrollando intercambio de información y sistemas informáticos para intercambiar información online y al mismo tiempo para desarrollar sobre ello inteligencia artificial a los efectos del combate al lavado, porque para nosotros la lucha contra el crimen organizado se da contra los delitos precedentes y contra el lavado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado trabaja por plata. Esto es por plata y donde más les duele es cuando le sacan la plata. Si nosotros, mire, Guarteche decía una cosa que era que los narcotraficantes están dispuestos a perder un cargamento, porque son las reglas de juego. Hasta están dispuestos a perder su libertad, porque forma parte del riesgo de su actividad. Lo que no están dispuestos y te pelean a morir es la guita o los bienes que compraron con el producto de su actividad. Y esa es la batalla que estamos perdiendo, porque en los últimos 5 años hubo una decena de condenas nada más por lavado de activos. Quiero preguntar si nosotros no atacamos ese punto, vamos a seguir permitiéndole a los narcos o a los corruptos o a los tratantes que lo que hagan es que capaz que los metemos presos, pero al mismo tiempo siguen teniendo el dinero desde la cárcel. Ahora, mientras ustedes hicieron todo eso, se le metieron 2 personas, bueno, en realidad hubo una organización, ya se investigó, en la casa de la fiscal de corte subrogante a tirar una granada y atentar contra su vida, el caso Ferrero. Pasaron semanas de eso. ¿Qué lectura hace esa situación? Bueno, el caso está aclarado. O sea, las personas que participaron, los autores materiales y los colaboradores inmediatos de la participación están todos formalizados y en prisión. ¿Pero el autor ideológico? Bueno, el autor ideológico, eso, ahí en el tema de la investigación, yo le pediría que hable con la policía, con el doctor Negro, que son los que llevan adelante la investigación. La información que tengo es más o menos la que ha trascendido, y bueno, el tema no es solo determinar, sino que además hay que probar
Porque una cosa es que yo tenga la información de inteligencia que el autor ideológico es fulanito o menganito, y otra cosa es que yo tenga las pruebas como para agarrar y liberar una orden de detención y luego pedir la extradición. Son cosas diferentes en materia jurídica. Ahora, en menos de 2 semanas, en 24 horas había una persona detenida, en menos de una semana habían 2 personas formalizadas, en menos de 2 semanas hay 4 formalizados. Es decir, eso es la labor de la policía que hay que destacar. Porque no, o sea, el hecho fue un hecho grave, que es la continuidad de otros hechos graves anteriores, porque no nos olvidemos que acá hubo una granada de balacera contra la Brigada de Drogas, acá hubo una granada y también balacera contra el INR, claramente un mensaje dirigido a Mendoza, y este es el 3er episodio con granada de balacera en muy corto tiempo. Tiene una característica diferencial porque es una autoridad directa, una alta autoridad del Estado, y es en su domicilio, que eso es el factor novedoso. Lo que se ha hecho ahora se está haciendo y se está terminando, es revisar todos los protocolos de actuación. Se está trabajando. Evidentemente, ahí la evaluación de riesgo yo creo que era correcta, pero no se tomaron quizá todas las medidas por la parte de atrás. Pero ahí hay que hacer una evaluación de riesgo. Lo que la gente dice es, ¿cómo a la fiscal de corte le pueden entrar por atrás, los narcos hacen inteligencia, van con un tablón, le tiran una granada? La fiscal de corte, subrogante, vive en esa casa desde el año, si la memoria no me falla, desde el año 2009 o 2010. Le digo porque nosotros compramos la casa con el mismo crédito del Banco Hipotecario cuando se aprobó en el gobierno de Mujica una línea de crédito por ley para quienes combatíamos el narcotráfico. En ese momento, jueces y fiscales de crimen organizado y policías pudiéramos acceder a una vivienda. Era un préstamo que había que pagarlo en su integridad, pero tenía una ventaja que te proporcionaban el 100% del valor del inmueble. O sea que más o menos debe ser esa fecha. Evaluaciones de riesgo sobre la situación de la doctora Ferrero, desde aquella fecha hasta ahora debe haber una por año o una cada 2 años. Tenía custodia estática, tiene custodia móvil permanente, o sea, evidentemente ahí, durante todos estos años, y le estoy hablando de los 5 años anteriores también, nadie evaluó de que esa parte de atrás debería tener algún tipo de medida. ¿Está mal? Y bueno, sí, yo creo que sí, y hay que corregirlo. De hecho, estamos camino a resolver, o sea, creo que esa parte ya se resolvió, pero estamos a adoptar otras medidas de seguridad. Pero no solo contra la doctora Ferrero, con un montón de otros jerarcas del Estado, sobre todo funcionarios policiales, gente que está en el combate directo, estamos revisando protocolos y está el gobierno, no es... Porque por ahí alguien va a salir todavía a decir, Díaz no está haciendo eso lo hace el Ministerio del Interior. Dirige la coordinación, digamos. Sí, pero no tenemos, esa no es una tarea específica. La ejecución de las tareas específicas siguen siendo áreas de los ministerios. Lo que nosotros hacemos es coordinar, armar, estamos trabajando en el intercambio de información y demás, pero no ejecuta específicamente tareas de política pública. ¿Se lo malinterpretó cuando dijo que no estaba bueno que el fiscal de corte se defina con una granada? Yo lo que dije es que hay momentos para resolver las cosas y que no podemos resolver las cosas en función... Cuando se utiliza el argumento tiene que ser una persona porque los narcos atentaron contra ella, entonces la pregunta es, ¿los narcos eligen el fiscal de corte? La respuesta es no. La respuesta es, se va a designar la persona que el Poder Ejecutivo entienda que es la que tiene un mejor proyecto de gestión y que, menudo detalle, tenga los 3/5 del total de votos del Senado. Lo que alguien le podría decir es, no apostar por Ferrero, ¿no es dar una señal a los narcos de le sacamos a la que les molesta? No, yo creo que sacar a Ferrero de una fiscalía de narcotráfico es dar esa señal. Pero son cosas completamente diferentes. Una cosa es la Fiscalía de Narcotráfico, que es la que trabaja todos los días efectivamente en el combate del narcotráfico. Otra cosa es el fiscal general, que no tiene ninguna facultad de investigación. ¿Y usted tiene un nombre para fiscal de corte? Yo creo que... No, yo no tengo ningún nombre. Bueno, en todo caso, eso es un proceso de negociación que deberá llevarse adelante entre el gobierno y la oposición, porque se necesitan 19 votos. Perdón. Estuvo de los 2 lados del mostrador. Fiscalía pidió 17 millones de dólares presupuestales y se le dio 1. Se le dieron un poco más ahora, lo último. Está bien, pero estaba resumiendo el mensaje. Se le termina
en un esfuerzo de parte del Estado y en una comprensión de parte de los fiscales, se le va a pagar el 5%, el 4% que se les había quedado debiendo en el gobierno anterior cuando se les aumentó los sueldos a los jueces y por ende, como están equiparados a los fiscales, pero no se le asignó al Poder Judicial los refuerzos presupuestales y a la Fiscalía no. Es decir, los fiscales estaban ganando un 4% menos de lo que legalmente debían y eso se resuelve en este presupuesto. Y eso era un compromiso que había que cumplir y se está cumpliendo, se va a cumplir, haciendo un enorme esfuerzo. Luego también se crearon algunas fiscalías, se crea la Escuela de Fiscales. Es decir, mire, yo estuve 10 años en la Fiscalía. Me dieron bastante menos que esto. Usted estuvo de los dos lados del mostrador. Durante los primeros años del gobierno de Lacalle yo recibí 0. Bueno, usted se quejaba, cuando estaba al frente del gobierno también se quejaba como fiscal de corte de la asignación presupuestaria. Pero siempre me quejé. Lo que pasa es que también como fiscal de corte veo una parte del Estado. Ahora veo todo el Estado. Y si usted me pregunta, ¿le hubiera gustado que tuvieran más presupuesto? Sí, pero hay prioridades que se establecieron y cuando uno tiene un incremento presupuestal, un incremento de 140 millones de dólares de perímetro presupuestal derivado de la situación fiscal, uno tiene que priorizar. Y ahí fuimos al plan de gobierno y nuestra prioridad son los más excluidos. Nuestra prioridad y dentro de los más excluidos son las niñas, niños y adolescentes. Por eso gran parte del esfuerzo presupuestal está volcado ahí a través de diferentes programas de salud pública, del MIDES, de la ANEP. Pero no me olvido del tema de los impuestos, porque también ahí hay una prioridad. Este gobierno no le impone impuestos a los trabajadores. Este gobierno lo que está haciendo es creando un impuesto, que es el impuesto mínimo global, que ya es un compromiso para todos los países que forman parte de la OCDE y que en definitiva es, a los efectos del quien paga el impuesto, es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque ya paga un 14% de renta. Con la aplicación del mínimo global va a pagar el 7% afuera, en la casa matriz, y el 7% adentro. De impuestos va a pagar lo mismo. Ahora, va a quedar una parte en el país. El impuesto TEMU sí lo pagan los trabajadores. El impuesto... No, usted me dirá, no todos los trabajadores... No... Mire, el impuesto TEMU lo pagan los trabajadores, pero ¿sabe qué? ¿Y qué pasaba si yo eliminaba la franquicia? Porque vamos a explicarle esto a la población para que lo entienda. Todos los bienes que entran al territorio nacional producto del extranjero, todos deberían pagar los impuestos aduaneros, todos. Incluso los que... Lo que pasa es que se establece una franquicia, un mínimo, que la franquicia se estableció originariamente para cuando alguien venía de viaje, traía algo de compra, entonces bueno, era esa compra y había hasta un tope que al principio eran $200, después se fue a 300, después eran... Un día alguien dijo, bueno, no, lo que pasa es que esto es una ventaja solo para los que viajan y los que no viajan no tienen esta ventaja. Entonces le permitimos las compras por internet. Entonces ya habilitamos la franquicia de aquel que trae algo de viaje, se la habilitamos al que no viaja, pero compra por internet, hacemos una especie de equiparación. Pero ese tampoco, ninguno de los dos está pagando los impuestos que en principio y teóricamente debía pagar, que son los impuestos aduaneros. Entonces, teníamos dos caminos: eliminamos la franquicia y todos pagan impuestos aduaneros, o se utilizaba el mecanismo de colocarle el IVA a estas compras. Bueno, podían dejar todo como estaba también. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahí el que estaba pagando es el comerciante. Se están fundiendo todas las ferreterías que hay en Montevideo por la importación de juguetes de China a través de Temu. Y además peor, no solamente los juguetes, pero específicamente en el rubro juguetería es brutal el problema. Es brutal el problema. ¿Por qué? Con un agravante, que la juguetería, además de importar, de pagar la luz, el agua, el teléfono, el sueldo del empleado, pagar los tributos aduaneros cuando hace la importación, pagar el IVA, además tenía que pagar una tasa en el LATU porque había que analizar ese producto para ver si no tenía algún plomo o algo que perjudicara a los niños. Ese mismo juguete que de repente a la juguetería le decían que no lo podían importar, entramos en internet, lo traemos por Temu y el niño está jugando con un juguete que tiene plomo y es contaminante, comprado por sus padres directamente en China. Entonces, digo, mire que todo tiene su ida y vuelta. La solución que se encontró fue esa. Yo no sé si va a ser suficiente. ¿Cómo que no sabe si va a ser suficiente? Y no sé si va a ser suficiente, porque además del IVA, se siguen deteniendo una franquicia. O sea, no se olvide de que usted tiene una franquicia que el Estado le da para no pagar impuestos para poder traer eso. Sí,
De hecho, si yo cumplo con la franquicia y quiero traer, pagando los impuestos, lo puedo traer. Pero si te sacaran la franquicia, tenés que pagar los tributos aduaneros también. Pero usted está evaluando, el gobierno está evaluando. No estamos evaluando eso, le estoy diciendo, le estoy porque usted dijo, explicando. no sé si va a ser suficiente. La gente está del otro lado, ¿sabe cómo está? Se está agarrando de la silla así, dice, pierdo la franquicia. Lo que nosotros hemos planteado hasta ahora es esto. La pregunta que yo me hago es, en el futuro, ¿qué va a pasar con la situación de los comerciantes? Si esto va a tener un efecto de control o no, o de regulación o no, porque tampoco nos olvidemos del comerciante, que también paga impuestos, que también es uruguayo, que también vive en este país, porque si no siempre pensamos, a ver, vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad cada vez más individualista. Yo se lo dije al Estío. Donde todos nos miramos el ombligo. El Estío estaba en esa silla y le mostré un ejemplo de una taza que en Brasil vale $178 y acá se vende $1.700. O sea, entiendo lo de los comerciantes y me pongo al lado del comerciante. Digo que también es una herramienta para el que quizás no puede acceder a algunos temas. A ver, es que yo creo que acá lo que se busca es un equilibrio. Acá no estamos... Créame. la situación del litoral, donde también estamos cobrando menos impuestos, porque tiene una situación de desocupación altísima, producto de lo que está pasando de lo que pasó en Argentina durante los últimos años, donde prácticamente los comercios del litoral desaparecieron. Estamos pasadísimos de tiempo, se lo tengo que hacer casi que a manera de ping-pong. El tema del acceso a la información pública, que sobre el final de la ley de la discusión de presupuesto, el presidente de la Cámara de Diputados da vuelta al voto. ¿Le consultaron a usted sobre este tema? Yo no, ahí ya creo que estaba en el país, sí, pero no me consultaron. No me consultaron. La Constitución lo que establece... ¿Ve algún inconveniente en eso? El tema es que la Constitución no prevé la solicitud de informes a la Presidencia. Pero además, esto permítame, porque esto es Constitución y hay que explicarlo. Los senadores y diputados pueden pedir informe a todos los ministerios. ¿Ah? ¿Qué pasa si el ministerio no contesta? La Cámara hace suyo el pedido de ese senador o ese diputado y lo pide. Si el ministerio no contesta, la sanción es el llamado a sala. Ahora, si usted aplica eso a Presidencia, ¿qué pasa si Presidencia no contesta? Primero que la Constitución no lo prevé, porque la Constitución es coherente en eso, prevé para los ministerios, no para Presidencia. Si usted le pide a Presidencia no contesta, la Cámara hace suyo y lo manda. ¿Y qué pasa si no contesta Presidencia? ¿A quién llama a sala? ¿A quién llama a sala? Entonces, ahí hay un problema constitucional de diseño que tiene esta propuesta que se votó, no me consultaron, lo estoy diciendo ahora porque me enteré después de que había pasado el hecho, pero cuando me enteré me puse a analizar la Constitución, digo, es inaplicable la consecuencia, porque al presidente o al secretario o al prosecretario no le pueden hacer una interpelación. Entonces, la solución que han encontrado los legisladores hasta ahora es hacer un pedido de acceso a la información pública como un ciudadano más, y Presidencia contesta absolutamente todos los pedidos de acceso a la información pública. La última. Sentado en esa silla usted, todavía estábamos en campaña electoral, lo entrevistamos como asesor de seguridad llamando Ursi, me dijo algo así como: los homicidios en Montevideo están muy localizados en algunos barrios, no debería ser tan difícil atacar esos barrios para lograr reducir la tasa de homicidios. Se presentaron recientemente los datos sobre violencia y criminalidad enero-septiembre, ya involucra... Bajaron todos. Los homicidios apenas, menos. 0,7%. Tuvimos un septiembre complicadísimo. ¿Por qué no ha sido tan sencillo establecer algo puntual para esas Hay que seguir trabajando porque la geolocalización de los homicidios sigue siendo exactamente la misma. Entonces hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en los temas de violencia de género, hay que seguir trabajando en todo este tipo de episodios, pero hay un problema muy grande en el Uruguay que el ministro Negro lo ha mencionado reiteradamente. La cantidad de armas que hay en el Uruguay es impresionante, legales e ilegales, ¿no? Yo con las legales no tengo problema, ningún problema. Pero ¿sabe qué? La cantidad de municiones que hay en el Uruguay. Porque un arma sin municiones es un objeto contundente nada más. Ahora, la cantidad de munición que se gasta en el Uruguay es impresionante. Yo a veces me pregunto, ¿de dónde sale esa munición? ¿Y dónde sale? Bueno, hay que investigar. Yo creo que hay que investigar mucho y en eso estará el Ministerio del Interior
Pero hay un problema, o sea, tenemos que seguir trabajando incansablemente por reducir la tasa de homicidio, porque bajan los demás delitos, o por lo menos bajan las denuncias, porque a mí no me gusta cambiar la terminología cuando estoy de este lado, cuando estoy de este otro. Habrá que hacer una nueva encuesta de victimización para tener datos objetivos. Las denuncias bajan, que es lo que tenemos para comparar hoy, pero los homicidios se mantienen. Entonces, tenemos que seguir trabajando, hay que seguir más esfuerzo, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en capacitación, pero sobre todo hay que invertir mucho en tecnología. Creo que la tecnología nos va a ayudar a trabajar sobre los grupos criminales organizados o más o menos organizados, que a veces son más difíciles de combatir que los organizados, para tratar de pegar ahí. Y ahí hay un tema que tenemos que, yo vuelvo a repetir, el crimen organizado es por plata. Acá cuando nosotros decimos que hay que combatir el lavado de activos porque es la forma de pegarle en el talón de Aquiles, le estoy diciendo eso porque es así, es por plata. Y yo he visto, porque soy lo suficientemente viejo, a muchos narcotraficantes que hoy son señores. Y le estoy hablando de antecedentes, ¿eh? No estoy diciendo de que no, ya cumplieron su pena, tienen todo el derecho del mundo. Pero hoy resulta que son algunos empresarios exitosos. La pregunta que me hago es: ¿de dónde salió el dinero para esos emprendimientos exitosos? Y esa es la explicación. Si no combatimos el lavado, vamos a tener problemas. Si no combatimos a ver, conexión ganadera. Vamos a salir del narco, vamos a la estafa. La sanción penal que puedan recibir eventualmente las personas que están imputadas u otras, nunca va a ser suficiente si no se recuperan los bienes. ¿Es así? Entonces, ahí es donde tenemos que atacar. Entonces ahí se nos dice, no, esta no es la solución, porque... No, esa es la solución. Jorge Díaz, un placer, y bueno, nos quedaron temas para conversar, así que cada tanto le vamos a reiterar la... Bueno, a la orden, y yo quiero mandar, para mí esta ha sido una gran semana, en el entendido de que fue como se consolidaron hitos de todo el trabajo previo. Digo, la aprobación de la ley de muerte digna, la aprobación de la ley de la autonomía de la defensa pública, la aprobación de la ley de la media sanción de lavado de activos, la aprobación del presupuesto. Yo creo que como que empezamos, entonces ahora lo que digo es, mientras otros hablaban de que no teníamos rumbo, o de que, bueno, tenemos rumbo, tenemos un rumbo muy claro, y estamos trabajando en forma incansable por seguir ese rumbo. Mientras tanto, si se quieren entretener en otro tipo de discusiones, fantástico, pero lo nuestro es trabajar. Le agradecemos por estos minutos.